Bienvenido, hermanos. Esto es Primero Cristo. Señores, ustedes no lo habían pedido, pero nosotros decidimos regresar con nuestra sección de Mujeres. Ay, ay, ay. Señores, si ustedes quieren videos de mujeres, tienen que pedirlo ahí en los comentarios. Nada, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Estamos bien. Estamos bien. Ustedes están como Bendecido, serias. prosperado y en victoria. Aleluya. Las mujeres al poder. Estamos en el poder, pero es pensando en una comida que están cocinando por ahí. Di que buenísimo. En el poder del Espíritu Santo. Ay, de Dios. Nada, señores, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hermana, tenemos a nuestra hermana Nairobi. Estamos muy agradecidos con tu presencia aquí, de verdad que sí. Nada, vamos al mambo, señores, porque tenemos que darle al mambo. Hoy queremos hablar de un tema súper importante. Yo creo que todos en el sentido, hay miles de mujeres que yo sé que se van a identificar con este video, y es el hecho de cómo nos afecta en la identidad de la mujer la presencia o la falta de papá en la casa. Entonces, yo quiero empezar diciendo, la mujer siempre, como dicen, y es una pregunta abierta, que dicen que la mujer siempre es más apegada a su papá. O sea, es una pregunta. Yo creo que toda niña, vamos a hablar ya desde una edad temprana. Ajá, de niña es más dicen siempre de que, la niña es más apegada al papá. Yo creo que toda niña, en cierta forma, mira a su padre como su superhéroe, como su príncipe. Y Protector. esa figura protectora, exactamente. Y creo que ese es el apego que existe entre la niña con su papá, porque en cierta forma nosotras las mujeres hemos sido diseñadas como para ser protegidas, para ser cuidadas. Entonces, creo que de eso se trata, de que la niña siempre mira al hombre como, al papá específicamente, como esa figura que protege. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Liz Mining y Nairobi, conversando con ellas o conociendo ya la vida de ustedes, que han tenido un papá en la casa. Por ejemplo, en mi niñez, yo vivía con mi papá, pero mi papá tuvo que venir a los Estados Unidos. Yo no viví mi adolescencia con mi papá, que es el área donde nosotras como niñas necesitamos más de esa protección, como hablaba Reisa, de ahí donde nuestra identidad se está empezando a formar. Necesitamos esa protección de que nuestro papá, cuando, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando mi papá me decía te amo, ese era el mundo para mí. Como yo decía, ya no hay nada más. Pero ¿qué pasaba en mi caso? Mi papá estaba afuera, venía una vez al año. Mi papá era un hombre súper proveedor, pero no estaba presente en mi vida. O sea, yo veía a mi papá una vez al año. Y yo creo que no es suficiente, ¿verdad? en ese ámbito. Y yo voy a empezar a hablar por mí. A mí me afectó en mi adolescencia el hecho de yo no tener a mi papá presente. ¿Por qué? Porque lo que yo esperaba de la protección de mi papá, yo siempre lo buscaba en otros. Yo siempre buscaba esa aprobación en otras personas de afuera, ¿verdad? Yo siempre buscaba esa protección en personas de afuera. Y siempre quería, como yo no lo entendía en el momento, siempre tenía esa necesidad como de protección, y siempre lo buscaba afuera, en mis amigos, en que yo tenía que ser la aceptación del grupo y todo eso. En el caso tuyo, Nairobi, tú que tuviste a tu papá presente en tu casa, que tú tuviste a tu papá crecer, ¿cómo tú puedes hablar en una manera positiva de cómo afectó positivamente tener a tu papá presente en tu casa? Pues yo no te podría decir qué tanto sería, por ejemplo, que tu papá no esté en la casa, porque como ya tú lo dijiste, mi papá siempre estuvo ahí y yo creo que parte de lo que yo soy depende mucho de cómo mi papá ha sido con nosotras durante toda la vida.
yo aprendí cosas de mi papá que marcaron mi vida completamente. Mi mamá siempre fue la que estaba corrigiendo diario, la de las pelas, la de que ya llegaba un momento donde uno no le tenía tanto miedo porque ya lo de mami era de todos los días. Pero ya cuando era papi, como que la cosa era a otro nivel. Uno sentía como ese miedo, ese respeto aún mayor a lo que él le dijera que lo que decía mami, que era la que siempre estaba peleando. Y es que yo creo que como niños nosotros reflejamos en nuestros papás, no solamente con las mujeres, también pienso que le pasa a los varones, reflejamos en nuestros papás lo que ahora como adultos nosotros reflejamos con Dios. Sí. Ese instinto que nosotros tenemos, que aun cuando nosotros nos encontremos en peligro, sabemos que nuestro papá, nuestro Padre Dios va a salir en nuestro rescate, pero como niños no tenemos quizá la sabiduría para manifestarlo así, pues nosotros lo desplegamos hacia nuestro papá. Sabemos que es como que la casa se puede incendiar y yo sé que yo voy a salir bien porque mi papá me va a sacar a mí primero. Y algo que yo aprendí de papi es que yo recuerdo que una vez mi mamá, creo que le pregunté como a mami porque mi papá siempre, habían días como que se enfermaba, no iba a trabajar y se enfermaba. Y mi mamá cuando yo estaba más grande después me dijo que cuando él se enfermaba era porque quizá ese día él no tenía trabajo y estaba preocupado porque no sabía cómo iba a proveer. Y él se enfermaba ese día. O sea, la preocupación por la responsabilidad que él tenía como padre era tan grande que hacía que él se sintiera enfermo cuando él no podía suplir con esa parte. Y eso a mí me enseñó muchísimo. Me enseñó que lo que hoy yo siento con Dios, yo creo que eso influye hasta en tu relación con Dios. Claro. Porque eso mismo que antes yo entendí de que había alguien en mi casa que aunque el desayuno fueran las 11 de la mañana y todavía no se hubiera hecho porque no había para hacerlo, iba a llegar. Algo de comer iba a llegar. O sea, yo no trabajaba, yo no tenía que salir a buscar nada para proveer, pero yo tenía la confianza de que alguien había en la casa que estaba haciendo esa gestión para proveer lo que en la casa hacía falta. Hoy me pasa lo mismo con Dios. Yo tengo esa misma confianza que se creó cuando yo estaba pequeña en mi casa, de que ahora yo sé que no importa cuál sea la situación en la que yo esté, mi padre en el que yo pongo mi confianza ahora va a salir a mi rescate, me va a ayudar. Sí, tú sabes que yo escuché eso mucho y una pregunta que le tengo a Reisa. Reisa, yo sé que, bueno, ¿cómo afectó en tu confianza en Dios? Porque Nairobi hablaba de la relación con Dios. De tú no tener un padre presente, ¿cómo tú puedes identificar a Dios como un padre? O sea, ¿cómo afectó en tu vida la relación con Dios? ¿Cómo tú construiste esa relación de creer que de verdad Dios es un padre? En mi caso, yo puedo decir que tuve la carencia de un padre en mi adolescencia. Mis padres se separaron, pero creo que eso fue lo lindo de Dios en mi vida, que yo no era cristiana hasta ese momento. Wow. Que se separaron mis padres y fue como que ahí llegó Dios a mi vida porque no encontré una salida. Entonces creo que eso fue lo lindo que Dios hizo en ese momento para restaurar, porque creo que afecta mucho tu imagen de que cómo tú vas a construir una familia, ya la mente de que va a haber alguien que provea, no, ya ahora hay que buscar lo que se tiene que hacer, ya ahora cambian los planes, ya ahora cambia el concepto. Y algo muy importante que quería mencionarte es que tú miras la familia de una manera diferente. Cuando mi padre sale de mi casa, ya para mí la imagen de una familia era, yo también voy a fracasar. Wow. A mí también me puede pasar eso porque ya no había una seguridad. Wow. Pero lo lindo de Dios fue que mi padre sale de mi casa y entró Dios a mi corazón. Wow. Y Él fue restaurando como esa falta, porque creo que Él fue mi refugio en ese momento. Pero te puedo decir que sí fue esos momentos de duda vienen. ¿Qué tal si a mí me sucede? ¿Qué tal si yo mañana me caso y mi esposo se va de la casa o nos separamos y yo voy a tener a mis hijos como madre soltera? Siempre la palabra madre soltera venía a mi mente porque yo decía, puede pasar. Era algo tangible sí, en tu vida, era claro. algo que ya tú lo habías vivido por experiencia. Y Reisa tocó un punto importante que es, porque hablamos de cómo eso afecta a nuestra relación con Dios, que definitivamente la afecta,
porque es más fácil la transición de, como yo decía, poner mi confianza en un papá que está en la casa, a poner la confianza en un papá que tengo en los cielos, que está donde quiera que yo estoy. Pero que, una vez ¿cómo tú salgo vas de a casa. creer? Esa es mi pregunta. ¿Cómo Es tú una vas a relación. creer y cómo yo puedo hablarte de relación de padre y si yo nunca tuve una relación con mi papá, ¿entiendes? Pero Dios forma eso en No, nosotros. no, es claro algo que sí. que no se Claro puede que sí, hacer. pero es Y más yo difícil. creo que aún más puede ser, no me ha pasado a mí, pero puede ser que aún más, porque el hecho de tú sentirte tal vez desprotegida, tú dices, yo puedo poner mi confianza en Dios Dios. completa Yo esa carencia. completa, exactamente. Te pongo toda mi confianza, todo eso miedo y lo pongo en las manos del Señor. Déjame- De cierta forma, decirte, puedo ajá. diferir un poco porque Ujú. sí se hace difícil, no te voy a decir que es fácil, sí se hace difícil tú confiar de que si la persona que tú ves, que te vio, que te amó, como que se va, es como más difícil tú confiar en alguien que tú no puedes Que tú ver. no puedes ver, claro. Yo me recuerdo que en mi momento de que yo acepté a Dios en mi corazón fue diciendo las palabras, si tú de verdad estás ahí, ven y cambia algo dentro de mí, porque yo decía, no puede ser que tú estés, si mira, mi papá se fue, mi papá no está. Entonces sí difiere, pero yo creo que ya es un asunto del corazón, ya que Dios viene y transforma. Cómo Dios Claro. trabaja en ti. Ya ¿Cómo es- tú te déjame dejas decirte trabajar? algo. Se te hizo difícil la Claro, transición a ti. se me hizo. Mira, yo nací me- en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Perdona, Reisa, que te iba a decir. Yo nací escuchando la palabra. Y te digo, yo empecé a ver a Dios como un padre cuando yo restauré la relación con mi papá. Yo creía que Dios estaba lejos. Como mi papá estaba lejos, yo creía que Dios estaba lejos a sí mismo. Yo nunca dejé de leer la palabra, yo nunca dejé de orar, pero yo todavía no había tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque yo pensaba que Dios estaba lejos, Dios estaba en los cielos. Yo simplemente lo buscaba porque era algo que mi papá y mi mamá me enseñaron, ¿verdad? Me inculcaron de ir a la iglesia, yo iba a la iglesia, eso me lo enseñaban. Pero esa relación yo la vine a restaurar con Dios, de que Dios es un Dios cercano, cuando yo restauré la relación con mi papá. Cuando yo pude venir aquí, vivir con mi papá, empezar a conocer a mi papá, empezar a entender lo que es un padre de verdad, a empezar a entender mi valor como mujer, a empezar a entender la protección importante que me daba mi papá, que mi papá me decía, te amo, mi hija, y eso era para mí un mundo completo. Así mismo yo empecé a ver a Dios y así mismo se fue restaurando mi relación con Dios y yo pude conocer a Dios, porque es difícil, es difícil. Claro. Y Reisa, tú ibas a decir algo, perdón que te interrumpí. No, Limaini me hizo la pregunta si se me hizo difícil. Creo que a diferencia de una persona que no crece en el evangelio, y un ejemplo en mi caso fue, sale mi padre y ahí es donde yo acepto al Señor y comienzo a tener una relación con Dios. De que vinieron dudas, sí vinieron dudas. ¿Por qué? Porque yo dije, mi padre que no está, que es la persona visible, me falló. Mi padre que está en los cielos, tal vez me falle, tal vez no esté, tal vez se vaya. Era como esa forma de que mañana tal vez no estés aquí. Pero fue como ese proceso de aprender a confiar en Dios. Ese proceso de aprender a que Él tenía cuidado de cada cosa y que aún el que mi padre salga de mi casa era necesario para que mi familia se salve. Y sanar, porque muchas veces simplemente le echamos tierra Sí. a algunos traumas que hay de la niñez, Del pasado. de la adolescencia. Le echamos tierra con nuevas experiencias Ujú. y nunca curamos eso. Y siempre que pasa, que llega una oportunidad, eso vuelve a relucir. Claro. Es como un cadáver del que nunca nos hemos deshecho. Yo creo que muchas veces hay traumas que hay que tratar, incluso médicamente, con profesionales, con oración, con lectura de la palabra, con buscar a Dios, porque mientras esas cosas estén ahí en el corazón, no vamos a poder tener una relación. Hay dos tipos de relaciones que se afectan cuando yo no he podido solucionar esas experiencias traumáticas y negativas que yo tuve en mi infancia. Ujú. La primera ya la hablamos, que afecta mi relación con Dios, como yo veo a Dios, como yo entiendo la paternidad divina. Y la otra relación que se ve afectada es mi relación de pareja. Claro. Porque
pueden suceder dos cosas cuando hay un padre que está ausente en la casa, que a la hora de la mujer buscar una pareja va a buscar a alguien que Y pueda lo vea como suplir papá. el Y espacio lo vea- vacío que ajá. su papá nunca pudo Sí. llenar. Y bueno, ya no busca una pareja, porque tu pareja no está para cubrir el lugar de un papá. Claro. Tu pareja está para cubrir el lugar de un esposo. Ujú. Y Claro. tienen funciones diferentes y tu comportamiento hacia cada uno de ellos es distinto, pero Ujú. cuando tú lo ves a él como una figura paterna, tú estás esperando a un hombre que venga a protegerte, a darte ese sentido de cobertura que tú no tuviste en tu infancia, cuando esa no es la verdadera realidad Y de un matrimonio. puede funcionar una persona, por ejemplo, que no haya sanado su corazón, que esté en el caso, por ejemplo, de Reisa mía, que no tuvo o que no tuvo una figura paterna presente en esos momentos importantes. ¿Cómo le puede afectar, Lismaini? Tal vez tú no puedes responder en esto. ¿Cómo le puede afectar entrándose enfermo, literal, en una relación, como decía Nairobi, viendo a ese esposo como si fuera un padre? ¿Estaría bien que esa persona se case de esa manera? ¿Cuál es el resultado del matrimonio? Antes de que el Ismaili responda, yo recuerdo que en uno de los primeros videos que grabamos yo dije eso. Ajá. Estamos entrando en relaciones, dos personas incompletas, buscando completarnos uno al otro. Cuando la idea fuera que nosotros viniéramos ya como persona, como un todo, a ofrecer, no a buscar en una relación. Una relación de pareja no se trata de lo que yo obtengo de la otra persona, lo que esta persona está supliendo a mi vida, lo que me faltaba y él está completando. Se trata de lo que yo puedo aportar en esa relación, lo que yo traigo a esa relación. Pero tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo aportar cuando yo todavía me falta, cuando yo estoy incompleto? Y es a lo que yo me refiero cuando digo que hay cosas que nosotros debemos sanar. Y Dios es el experto sanando heridas del pasado. Ujú. O sea, nada más puede curar un corazón roto, vacío, que Dios. Hay que poner esas situaciones que nos causan dolor, tristeza, ponerlas en las manos de Dios y esperar que Dios, ¿verdad?, transforme nuestro corazón para que estemos listos para esa persona. Y si ya estamos en una relación, que es lo que va a pasar en la mayoría de casos, que vamos a entrar incompleto a una relación, pues como pareja buscar a Dios para que Dios nos sane individualmente y entonces podamos ser un todo uno para el otro. Claro. Amén, Y algo, así es. perdón que yo sé que No, te va a está hablar. bien. La tenemos en turno. No se preocupen. Está en el dogado. No se preocupen. Pero algo muy importante que es como mencionó Nairobi, hay que sanar, porque si no vamos a Amén. repetir los mismos La misma patrones. conducta. Sí. Vamos a Exactamente. actuar de la misma forma. Entonces, la forma en que nosotros sanamos es permitiéndole a Dios entrar, es Amén. permitiendo que Él haga y que Él rompa toda cosa del pasado. Sí. Porque algo que a Amén. veces pensamos es que nuestro pasado va a definir todo nuestro futuro. Nuestro pasado va a definir todo lo que va a suceder más adelante y no. Entonces, por eso es importante sanar. Porque si no, usted va a ir con su herida a sangrar donde usted no tiene que sangrar. Y ese Sí. pobre hombre, tú le estás poniendo una carga que no le tocaba a él llevar. O sea, él no tenía que venir a trabajar los traumas que yo Que tenía tú de tenías, infancia. sí. Estábamos supuestos, ¿verdad? Por eso muchos matrimonios a veces se ven cargados de más. Porque, Y llegan hasta Y el separar- divorcio. claro, se ponemos separan. carga en ellos que no, ¿Por qué? para lo Porque- que ellos no estaban preparados. Claro, Es porque lo lleva mismo. mucho trauma a la persona y como el matrimonio no fue diseñado para que tú te unas a un papá, sino a un esposo, o sea, esos traumas hacen que mucha gente no pueden aguantar y se El separan. matrimonio no es un taller. Y no, claro. Y mira qué pasa. Un padre ausente, yo lo comparo incluso con un padre abusivo. Sí. Cuando lo vemos en cuanto a la relación que tú vas a tener en el futuro con tu pareja. Ujú. Cuando una niña ha visto durante todo su crecimiento a un papá abusivo en la casa, ella crea un concepto de lo que es un hombre en una casa. Ujú. Ella entiende que eso es lo normal. Y aunque, porque todo el que ha vivido con un papá abusivo, yo sé que va a decir, no, eso me pasó a mí. No digo que me pasó a mí, sino que eso Ajá, dice la claro, persona. claro. Siempre dicen, yo no me voy a buscar un esposo como mi papá. O un papá adúltero también. Por ejemplo, Claro. que le pegó cuerno a la mujer. La muchacha ya dice, yo no confío en los hombres. Ya yo no, para mí los hombres no sirven, todos son malos. Crea un Entonces, concepto crea un erróneo. concepto Pero- como erróneo. Pero mira qué pasa. Ella dice que no va a confiar.
ella dice que no se va a buscar un hombre que tiene la característica de su papá, pero miren qué es lo que pasa con la mente, cómo la mente te juega. Hay una conducta que ya está plantada en tu cerebro de lo que es normal. Y aunque tú quieres convencer a tu mente de que eso no es lo que tú quieres para tu vida, porque tú viste a tu mamá sufrir, porque tú viste la falta que hizo tu papá en una casa y tú dices, no, yo no quiero ser madre soltera, yo no quiero tener un hogar donde falte el hombre. Pero como eso fue lo que creció en ti, eso es lo que está, eso es lo que tú has aprendido conoces. otra cosa. Claro, cuando eso empieza a suceder en tu vida, tú lo ves como algo normal. Y era algo que tú no querías repetir, pero simplemente es una conducta repetitiva. Dios, vuelvo y digo, Dios puede romper toda maldición de generaciones. Amén. Dios puede romper toda trayectoria que nosotros venimos cargando en nuestro pasado, y Dios corta eso ahí, ponemos esa carga en sus manos, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Sí. Amén. Algo que me sorprende mucho, y es el ejemplo de mi padre, estamos hablando de los padres, es que él sí vino de un matrimonio disfuncional. Bueno, cuando mi papá nació, su padre se mudó aquí y nunca volvió. Abandonó. Él lo abandonó y él siempre se quedó como, y cuando mi papá va a venir y todo eso. Pero algo que él siempre dijo fue, yo nunca le voy a hacer a mis hijos lo que a mí me hicieron. Wow. Es decir, que él de ahí mismo estaba cortando. ese mal patrón que hubo en su padre. Él lo estaba cortando y él lo identificó. Mira, esto es un patrón. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a tener un matrimonio, yo voy a tener una familia y yo voy a ser diferente. Porque esa es la mentalidad que uno tiene que tener. No nos podemos quedar con esos pensamientos erróneos, con esas acciones de nuestros antepasados, de nuestros padres, para comenzar una familia. ¿Cómo vamos a comenzar una familia saludable en Dios, acarreando maldiciones generacionales y todo esto, patrones erróneos de nuestro pasado? Vamos a seguir con una continuidad. Claro. Entonces repetido. Entonces uno tiene que decirle, Señor, desde aquí en adelante yo soy. Señor, yo contigo soy, contigo con el Señor, pues solamente con Él se puede. Sí. Yo contigo voy a tener una familia, un matrimonio estable, hijos estables, y vamos a dejar esos pensamientos. Dejemos que el Espíritu Santo verdaderamente trabaje en nuestra mente, porque yo sé que no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y mira, yo me voy a atrever un poquito más. Dale. Es un poco, atrévete ahí. Este tema es un poco controversial hoy en día, pero hablamos de cómo afecta la identidad de la mujer, y no solamente de la mujer, sino de todo un niño creciente. Pero cuando falta la figura de uno de los dos en el hogar, por eso es que usted ve tantas personas que si le faltó su padre, tú ves la niña que si se sintió de cierta forma con su padre, comienza a sentir cierto interés hasta un diferente sexo. ¿Es verdad? Comienza a sentir diferente interés porque esa figura, ese género te falló. Entonces, por eso digo que me quiero atrever un poquito más, porque a veces tenemos que explorar lo que está dentro de nosotros y sanarlo para entonces poder nosotros continuar adelante. A veces nos centramos en una relación, a veces seguimos hacia adelante creyendo cosas que pueden estar erróneas por tu pasado o porque alguien te falló. Sí, no, y eso es muy importante. Si tú le preguntas a una muchacha que ha decidido ser lesbiana, que ha decidido, por ejemplo, que se ha ido se ha decidido en eso, algo, tú le preguntas a un homosexual, siempre te va a decir que fue alguien que le falló, su papá o su mamá, como decía Reisa. O tuvo un abuso. O tuvo un abuso de parte del mismo sexo, lo violaron y todo eso. Pero nada, señores, lo importante de nosotros hablar las cosas, porque de verdad sin Dios nosotros nada somos. Yo creo que así mismo como dice la palabra de Dios, y tal vez hay muchas mujeres que no han crecido con su papá, que hoy pueden darse cuenta de muchas acciones
que estaban haciendo y decían, pero ¿por qué yo soy infeliz? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo me estoy dirigiendo así? Es bueno que tú te acerques a Dios y tú le digas, Señor, aquí está mi corazón. Y que tú creas que aunque muchas veces, como decía Reisa, que piensa como que Dios se va a ir, o como yo que decía que Dios está lejano, Dios está cerca para los que le buscan. Y dice la palabra del Señor que Él siempre está atento al clamor de sus hijos, ¿verdad que sí? Entonces, Él es el único que puede darnos esa identidad, de que puede restaurar nuestro corazón, de que no importa si hay un papá o no hay un padre presente en el hogar, el Señor siempre está ahí para sanar, para restaurarnos y para volver a ser de nosotros, como hizo contigo, como hizo conmigo y como yo sé que ha hecho con cada uno de ustedes, restaurar esa identidad. Y Amén. por último, ¿qué ustedes le pueden decir a esas madres, Lismaini? Perdón que te estoy metiendo en el medio. Sí. Es que ya está en el medio. Es literal. ¿Qué tú le puedes decir, un consejo que tú le puedas dar a esas madres, como tú tienes niñas, y Nairobi también tiene una niña, ¿qué tú le puedes decir a esas madres y a esos padres? ¿Cómo debe de ser el cuidado de ellos a sus criaturas? ¿Cómo deben de cuidar esa identidad en sus hijos? Primeramente, el matrimonio tiene que estar unido. El matrimonio es primero. Tienen que estar de acuerdo. Yo creo que cada cosita que pase, sea problemita, sea lo que sea, primero se tiene tienen que haber dos de acuerdo. Porque ya los muchachos, ellos no se mandan por sí solos. Nosotros lo primero, por lo menos los primeros pasos, los primeros años del niño, nosotros somos la interferencia. Entonces es muy importante, padre, que como pareja estemos completamente de acuerdo, unánime, presentándole nuestro deseo, nuestras peticiones, nuestras oraciones, todas las cosas delante de Dios, pero unido, unánime, para que así entonces nosotros podamos crear hijos fuertes y saludables. Y ellos, incluso hasta en las peleas, yo les digo, señores, vamos a traten de hacer todo eso en privado, para que ellos, porque ellos están ahí, para que ellos no se lleven cualquier concepto malo, cualquier cosa, porque ellos son una esponja. Señores, los hijos son esponja. Ellos están ahí, ellos saben, ellos y ellos van a escuchan. absorber todo. Y dicen también que nosotros somos el espejo de ellos. Es muy importante tener eso en cuenta. Ellos siempre nos van a ver a nosotros primero, para entonces después ellos hacer. Entonces, sabiendo y entendiendo que nosotros somos el espejo de nuestros hijos, entonces tenemos una mayor responsabilidad como padre de hacer la cosa bien. Y también porque ellos no están viendo. También cuidar las palabras que nosotros le decimos a los hijos, porque mucha gente le dicen, oh, malcriada, tú eres una malcriada, tú eres una qué sé yo qué, le hablan muchísimas cosas que no saben que le van a formar, eso le va a afectar en su identidad. Y para terminar, Reisa, a mí me gustaría que tú hicieras una oración por todas esas mujeres, adolescentes, niñas, que están creciendo y tal vez están pasando por ese momento y no saben qué hacer. Vamos a orar. Antes de orar, me gustaría decirle a esa persona que tal vez nos está mirando, que creció sin un papá, si creció sin cualquiera de las figuras, porque las dos afectan nuestra identidad, pero esa parte del papá, si tu papá está vivo, yo te animo a que tú le abras la puerta de tu corazón a perdonar a tu papá físico, que tú abras la puerta de tu corazón a entender de que hay cosas que simplemente pasan y que tú no puedes controlar, que tú no tuviste la culpa y que tú tienes que seguir adelante. Y para tú poder construir una buena relación con Dios, tú tienes que primero sanar. Tienes que perdonar a tu padre natural para entonces poder ver la bondad de Dios sobre tu vida, porque siempre vas a comparar. Disculpa, Reisa, en ese mismo tono yo quería decirle que en verdad el perdón, como yo pongo el aspecto de mi papá, cuando mi papá se vio abandonado por su padre, el hecho de él llegar a buscarlo, él como hijo, él fue el abandonado y él como hijo fue y buscó a su padre, llegó aquí y lo buscó
para mí eso fue un impacto mucho más grande. Yo como hija, viendo el hecho que él hizo de venir atrás a buscar a su padre y perdonarlo, eso para mí eso fue wow. Eso fue increíble. Sí. Eso es muy importante, como tú dijiste, el hecho de perdonar. Aprendamos a perdonar. Padres, tengan eso en cuenta para que esos hijos que vienen creciendo así como yo pueda ver, wow, mi papá perdonó a su padre. Y hoy yo te puedo decir que tenemos una familia que yo digo, wow, yo puedo ver a mi abuelo y no le tengo ese resentimiento, porque hay muchas veces que esos resentimientos de falta de perdón se lo pasamos a nuestros hijos. Y yo vi una niña en mi escuela que su papá iba todos los días a verla a la escuela y esa niña no le hablaba ni media palabra y lo ignoraba. Wow. Y tú sabes que eso fue algo que me impactó mucho a mí, porque yo digo, wow, qué daño le está haciendo su madre. Sí. Qué daño esa niña está creciendo y que ella no puede ver a su padre, no. Y yo le digo, y ella dice, no, yo no lo quiero ver. Y es todos los días y ese padre queriendo a esa niña. Y simplemente por la influencia de lo que nosotros hablamos como madre, cómo tanto influenciamos esa vida de esa niña, que hoy, que todos esos sentimientos que como madre o como esposa pensamos, tenemos, entonces se lo infundimos Dañamos a ellos. El corazón. Y ellos van a crecer con esas raíces de amargura. Somos nosotros que estamos creándole todo eso, todas esas raíces de amargura. Y entonces yo quería compartir eso, que nosotros tengamos cuenta como padres, tengamos conciencia que cualquier palabras que salgan de nosotros puedan ser muy determinantes en la vida de nuestros hijos. Amén. Y entender eso de que nuestros padres también tuvieron un pasado y que tal vez aprendieron a ser padres con nosotros. Tal vez no tuvieron un padre ellos tampoco y vinieron a averiguar cómo ser uno con nosotros. Y ningún niño viene con manual. Así es. Ojalá fuera así. Vamos a ser más humanos y vamos a sanar y a perdonar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento que podemos compartir tu palabra, Dios mío. Padre, te pedimos, Señor, por esas personas que nos están escuchando, Señor, que han venido con heridas, Señor, de sus hogares, que han venido, Señor, con roturas, Señor, con una falta, Señor, de identidad tal vez, o con una carencia en su corazón, Señor, porque faltó la figura de un padre. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú restaurando en esta hora, Señor, a esas personas, sanando sus corazones, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, seas tú tocando, Señor, a esa persona que has, Señor, Padre Santo, tal vez llorado, que tal vez, Señor, ha buscado, Señor, y no ha encontrado, Señor, cómo completar su corazón, Señor. Seas tú sanándole, Jesús, y entrando a sus corazones, así como tú viniste, Señor, cuando mi hogar se destruyó y sanaste mi corazón. De esa misma forma, seas tú sanando, Señor, el corazón de cada persona que no escucha, Señor, que tal vez está pasando, Señor, por este momento. Te damos gracias por ello. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Y seas tú, Señor, restaurando, Señor, hogares, familias. Padre, levantando, Señor, matrimonio, Señor. Levantando padres, Señor, para construir una generación, Señor, que te honre, una generación sana, Señor, que pueda, Señor, Padre Santo, tener una identidad, Señor, en ti. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No se olviden que esto es Primero Cristo.